Hola, amados, mis saludos para todo el pueblo del Señor, de toda la tierra, todos los santos de Dios, a los hermanos amados del Señor, a los que ya creen y a los que han de creer por las palabras de Dios, de los siervos del Señor que van por toda la tierra predicando el Evangelio de Jesucristo. Bien, amado, pues continuamos los estudios que cada primer día de la semana estamos realizando, amado. Estamos profundizando las escrituras en el libro de Apocalipsis, que tiene una relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando y llevamos ya 57 partes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina que debemos entenderla, cómo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, una promesa del Señor que vendría otra vez. Y muchos esperan y entienden esta doctrina de una forma errónea, que creen que es un tiempo futuro, amados, que esto todavía no ha sucedido, y aquí el Señor nos está enseñando en todas estas partes de que cómo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ha visto los videos y continúa viendo los videos, usted va a entender cómo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos querido parar esto, pero el Señor, antes de comenzar este estudio del libro de Apocalipsis, me mostró que debería de continuar. Y más que nada en este libro de Apocalipsis, y yo le decía al Señor que si tenía alguna relación el libro de Apocalipsis con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y perfectamente el Señor me ha dicho: métete en la escritura, profundiza y también di a mi pueblo por toda la tierra acerca de esta enseñanza. Ya que el Señor ha abierto una puerta en las redes sociales a sus siervos para que lleven el Evangelio a toda la tierra. Ya que estos siervos del Señor han querido hablar del amor de la verdad en las iglesias, pero el pueblo del Señor que encabezan las iglesias hoy en día rechazan el amor de la verdad. Pues el Señor ha dado esta oportunidad a sus siervos para que no callen y hablen y den testimonio de lo que han visto y oído en toda la tierra. Y aquí este siervo del Señor quiere hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, y también quiere que todo el pueblo del Señor, todos los santos, vengan a la salvación. Porque ese es el amor de Dios, de salvarnos a todos. Pero lo que salva al pueblo del Señor es, lo que santifica es la palabra de verdad. El Señor lo dice en su palabra: Padre, santifícalo con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por eso la palabra de verdad es la que convierte y salva y limpia de pecado a todo el pueblo del Señor. Por eso el enemigo no quiere que la verdad esté en la iglesia, esté donde está su pueblo. Pero el Señor, con su sabiduría, con su estrategia, ha abierto puertas a sus siervos que le son fieles para que lleven la verdad y que nada los pueda detener. Una puerta que nadie puede cerrar es esta, que estamos aquí hablando en las redes sociales a todo el pueblo del Señor, llevando la palabra de Dios. Y esto es bueno hablarlo y decirlo, porque hay muchos que tienen la opción: veo el video o no lo veo, oigo o no oigo. Por eso aquí en este libro de Apocalipsis, cuando habla a las iglesias, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo creo que el Espíritu está hablando en estos tiempos a la iglesia por medio de los siervos del Señor, aquellos que son fieles, aquellos que quieren obedecer al Señor, hacer su voluntad. Están en la batalla por la fe, por todas las redes sociales, porque esta es la oportunidad que se les ha abierto para que hablen lo que han visto y oído, den testimonio de lo que el Espíritu Santo revela. Y aquí estamos estudiando esto y el Espíritu Santo nos está revelando para que nosotros podamos llevar esta palabra a toda la tierra. Y ya hemos dicho y continuamos diciendo que el Apocalipsis es la manifestación de Jesucristo, la segunda manifestación de Jesucristo a su pueblo, a sus siervos. La venida de nuestro Señor Jesucristo que todos esperamos. Pero aquí está la manifestación. Y también la manifestación de las cosas que deben suceder pronto. Acuérdense que Jesús dijo: he aquí vengo pronto. Lo dice en Apocalipsis. Y también dice
las cosas que deben suceder pronto, la manifestación. Entonces nosotros hemos escudriñado y hemos entendido que en la segunda venida de Jesús están viniendo cosas a la tierra, están sucediendo cosas. Son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que en la segunda venida de Jesús, muchos están enseñando que no sucederá nada. Será un rapto secreto que no sucederá nada. Solamente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, han interpretado mal esta doctrina de Pablo, esta enseñanza de Pablo, y dicen será en un momento, y así nos están engañando el espíritu de error en las iglesias. Pero aquí el Apocalipsis revela que la manifestación de Jesucristo también habrá manifestación de cosas que deben suceder pronto, y es un Apocalipsis. La segunda venida de Jesús es el juicio del Señor Jesús a la tierra. Él salva con juicio, amado. Esta es la justicia de Dios. El Hijo de Dios cayó en la justicia de Dios por nuestros pecados. Y eso era el propósito para salvar a la humanidad. Así también ahora, el juicio de Dios, el Apocalipsis, es un libro maravilloso. Muchos lo ven con miedo y terror, pero es un libro maravilloso. Si esto no sucede, pues nadie sería salvo. La Biblia dice en Mateo 24 las cosas que van a suceder. Jesús dijo las señales de las cosas que iban a suceder. Esto es necesario que acontezca. ¿Y por qué? Porque es para la salvación del pueblo del Señor. Y aquí nosotros vamos a escudriñar hoy cómo el Señor, lo que estaba pasando en las iglesias. Y ya lo hemos estado enseñando. 2 iglesias las veces pasadas, y ahora vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento? Que yo creo que ahora también está sucediendo en las iglesias, amado. Escucha lo que dice aquí en el texto de hoy, Apocalipsis 2:12 al 17. Vamos a escudriñar junto conmigo las escrituras, amados, y para ver lo que el Espíritu nos revela. Dice la escritura en Apocalipsis 2:12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vamos a ir desglosando, amado, esta escritura. Dice las escrituras aquí en Apocalipsis 2:12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Jesús, amado. Jesús ya la tiene, ya la está usando. Pero está diciendo esto a la iglesia. Dice, está dispuesto para vencer, está dispuesto para luchar. Jesús está hablando al ángel de la iglesia, al pastor, ya esto lo hemos dicho. Y no solamente él habla al ángel de la iglesia, sino cuando termina cada dicho esto, en cada iglesia, dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que no podemos decir que este mensaje es solamente para el ángel, sino que es para todas las iglesias, para todos los que están dentro de la comunidad de cristianos. Dice las escrituras: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué está queriendo decir el Señor? El que tiene la espada aguda, por medio del siervo Juan y por medio de los siervos ahora, que continúan esta obra del siervo Juan, fiel al Señor. También ahora los siervos de ahora te están hablando, iglesia, y pastor de la iglesia. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? ¿Dónde está el trono de Satanás? Acuérdese que la vez pasada estudiamos que dice que y los que dicen ser judíos y no lo son, dice, sino sinagoga de Satanás. Amado, pues podemos entender que el trono de Satanás ha puesto su trono dentro también de las iglesias. Ahí tiene el trono de Satanás.
Aquellos que le obedecen a Satanás, a las cosas del mundo, que no obedecen al Señor, están obedeciendo a Satanás. Están poniendo en su trono, en su corazón, en su iglesia donde se reúne, están poniendo ahí a Satanás en el trono, en su iglesia donde se congrega. Dice, y donde está el trono de Satanás. Dice, yo conozco tu obra y donde mora, donde está el trono de Satanás. Fíjate, entonces este siervo del Señor, este pastor que era fiel, este ángel del Señor que está en la iglesia, dice, le está diciendo, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Entonces, ¿dónde está este pastor? También está el trono de Satanás ahí, a pesar de que él pero retiene mi nombre. Dice, a pesar de que dentro de la iglesia él se mantiene fiel. Ese pastor, ese hermano de la iglesia se mantiene fiel. Dice, retienes mi nombre. ¿Ve? El nombre de Jesús. Él vive por el nombre de Jesús, un seguidor de Jesús. Dice, y no has negado mi fe. Escucha, hermano, atienda bien a esto. Dice, no has negado mi fe. Alabado sea el Señor. Este pastor, el Señor no lo reprende por su fidelidad. Fíjate, porque se mantiene fiel al Señor, es un siervo del Señor fiel. Dice, y no has negado mi fe. Dentro ahí de una iglesia, dentro de una iglesia que es una sinagoga de Satanás, dentro de una iglesia que está reinando Satanás, amado, que tiene su trono ahí. Y aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Amado, está hablando de este siervo del Señor que no habla mucho en la Biblia, pero es un siervo del Señor que murió por la palabra de Dios. Y dentro de vosotros, dentro ahí del cuerpo de Cristo, hay dentro de la iglesia, mi siervo fiel, que murió, amado. Fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Aquí te lo repite la palabra de Dios. Dentro de la iglesia donde mora Satanás, ¿entiendes? Ahí entonces pues fue muerto uno también fiel, así como él que mora dentro del trono de Satanás. Él es fiel. Pero dice, no has negado mi fe aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, un mártir, hermano, un mártir del Señor, de los muchos que han morido dentro de la iglesia, como Esteban y así Antipas. No dice mucho la Biblia de este siervo, pero se supone, y claro, por la palabra de Dios, que es un siervo del Señor, como Esteban, que murió apedreado. Pues este es un siervo también del Señor. Dice, y tú estás ahí también. No has negado mi fe. A pesar de que a la orilla tuya, quizás a un hermano tuyo haya sido muerto por ser fiel a Dios. Dice, donde mora Satanás, amado. Satanás mora, amado. Él ha tomado el trono de esta tierra, dentro de la iglesia y dentro de la tierra. En toda la tierra. Y nosotros estamos aquí entre lobos, dentro de eso lo dice la Escritura. Donde mora Satanás. Dentro de la iglesia, aquí está claro. Esto lo vamos a seguir desglosando esto, amado. Este capítulo, este versículo, esta parte hoy de la iglesia de Pérgamo, para ver si el Señor nos da entendimiento y revelación. Dice, pero ahora después que el Señor le dice esto, que tú eres fiel, pero ahora le dice, te voy a reprender por esto. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Señor está poniéndole cargos a este siervo ahora, lo está juzgando y le está diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora dice el otro versículo también, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amado, pues este siervo del Señor, este pastor, está diciendo al ángel de la iglesia y también está diciéndole a los hermanos de la iglesia que sean fieles dentro de la iglesia. Fíjate, esto es una cosa que el Señor te lo pone como pecado, como rebeldía contra Dios. Cuando tú no actúas
dentro de la iglesia, contra aquellos que enseñan, que los tienes ahí adentro, falsos profetas que enseñan dentro de la iglesia, enseñan las cosas del mundo, que enseñan el pecado, amado. Dice, y ahí que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amados, sectas falsas que hay dentro de la iglesia, falsos profetas que vienen predicando dentro de la iglesia, y tú estás ahí, tú eres fiel, pero estás ahí y estás reteniendo eso, estás dejando, no dices ni hay. Esto está mal, no dices nada, estás ahí y el Señor te está diciendo, al pastor o al siervo fiel, le está diciendo esto. Tú eres antipático, tú no haces nada, estás reteniendo, estás dejándolo, no juzgas, no haces nada. Mira lo que la doctrina de Balaam. Mira lo que pasó aquí. ¿Por qué está mencionando esta doctrina de Balaam? Dice en Números 22, 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Este profeta Balaam le abrió los ojos. Fíjate, era un profeta de Dios, pero le abrió los ojos y le dijo, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Por eso es que hoy dice la escritura, el que tiene la espada, ¿me entiendes? El que tiene la espada dice esto. La espada aguda dice esto. Ahora aquí se está refiriendo Balaam, dice en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, un ángel de Dios. ¿Quién sería este ángel de Dios? Sería Jesucristo. Bueno, ahora no vamos a estar buscando mucho esto, pero dice, tenía una espada en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Amado, esto era un profeta de Dios, el profeta Balaam. Y aquí se está refiriendo a Apocalipsis también. Esta doctrina en la iglesia. Porque enseña al pueblo de Israel a cometer fornicación. Mira, aquí lo dice. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque habían falsos profetas. ¿Entiendes? Como ahora también. Mira, aquí lo dice Pedro. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros entre vosotros. ¿Ves? Entonces, como aquellos falsos profetas se levantaron entre el pueblo. ¿Entiendes? Como el profeta Balaam. Así también falsos maestros entre vosotros. Habrá falsos maestros. Y por eso es que te digo que la palabra de Dios está hablando hoy al pueblo. Se levantarán entre estos falsos como Balaam, enseñar a las cosas del mundo en la iglesia, a fornicar, ¿viste? Aquí Israel, ¿qué hizo? Empezó a fornicar con las hijas de Moab. Hoy podemos decir que están enseñando en la iglesia la doctrina también de las otras falsas iglesias, de las sectas. Está enseñando a fornicar con esas sectas. Eso es fornicación espiritual. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y es peor la fornicación espiritual. Están haciendo más caso a las doctrinas de otras iglesias que a la verdadera doctrina del predicador que trae la verdad, a la doctrina de apóstoles y profetas. Y aquí dice, esta es la doctrina que se está viendo dentro de la iglesia por los falsos profetas, porque están enseñando esta doctrina de Balaam. ¿Entiendes? Por eso es que en Apocalipsis me trae esa mención de atrás, del tiempo del antiguo pacto. Dice, han dejado el camino recto. Aquí lo dice, han dejado el camino recto. ¿Ves? Han negado la fe. Por eso es que dice que no ha negado mi fe. ¿Me entiendes? El ángel de Pérgamo dice que no has dejado mi fe. ¿Entiendes? Dice, ahora aquí dice, han dejado el camino recto, han dejado la fe, se han extraviado, siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Entiendes? Y allí se le presentó el ángel de Jehová porque llevaba un camino perverso. Y ahora aquí hay profetas de Dios dentro de la iglesia enseñando el camino perverso, amado.
Y dice, y fue reprendido por su iniquidad. Dice, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que este ángel con la espada, ¿me entiendes? Como ahora en Apocalipsis, el ángel de la espada quiere refrenar también la locura de los profetas de hoy en día, que predican un evangelio torcido, que predican que la doctrina, las sectas del mundo, de Baal peor, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Por eso dice, el ángel que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Se está presentando otra vez el ángel del Señor, nuestro Señor Jesucristo, con la espada de dos filos. Dispuesto para luchar, para pelear, para refrenar a estos profetas dentro de la iglesia, amado. Dice que refrenó la locura del profeta. Le abrió los ojos al profeta, que estaba en este camino errado, este camino equivocado. Y así hay muchos dentro de la iglesia. Y por eso es que ahora dice el Señor Jesucristo, tengo contra ti. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de Nicolaitas, la que yo aborrezco. Amado, también es otra doctrina que está dentro, pero aquí el Señor en Apocalipsis no da mucha información de esta doctrina. Lo único que podemos encontrar es en Hechos 6:5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De aquí, amado, lo que podemos escudriñar es que había un prosélito que ellos escogieron, y lo que, como muchos han negado la fe en el Señor, como muchos han dejado el camino recto, bien, pues podemos interpretar que este Nicolás creó una secta, y por eso dice la secta de los nicolaitas. ¿Me entiendes? Y era un novato, un nuevo en la religión, porque este prosélito es, quiere decir novato, ¿no? Y también Pablo también nos dice que me temo que después que yo, de mi partida, que ya los apóstoles, aquellos que eran fieles, que estaban llenos de verdad, del poder de Dios, ya habían partido, ¿no? Entonces habían quedado estos seguidores, ¿no? Pensamos que, dice, como me temo que como la serpiente engañó a Eva, también algunos se han extraviado, ¿no? Y entonces al extraviarse de la verdad, pues caerían en doctrinas, falsas doctrinas. Y bueno, esto es lo que podemos decir. No podemos decir que sea, no sabemos realmente cuál era esta doctrina, pero muchos teólogos han descubierto y han interpretado esto como que era una doctrina de exaltación, una doctrina de grandeza, ¿no? Esta doctrina, y es la que aborrece el Señor, ahí lo dice, es la doctrina de que yo aborrezco. Entonces, pues, este ángel del Señor estaba permitiendo todo esto. Este ángel del Señor estaba permitiendo, o los fieles de la iglesia que están ahí adentro, que no niegan, que son fieles, hermanos, no se levantan para juzgar estas cosas. Tienen espíritu de apatía. Ellos quieren ellos mismos tener fe y ser salvos, pero no quieren buscarse problemas. Pero el Señor te está diciendo, bueno, pues yo te voy a reprender por esto, porque tú retienes ahí, están ahí, y no haces nada. Dice, tengo contra ti que retienes, que los tienes ahí, que no eres capaz de juzgarlo. Y nosotros tenemos también una escritura donde en 1 de Corintios, ¿no? En los Corintios, Pablo pues reprende también a un hermano dentro de la iglesia, que nadie lo reprendía, que nadie lo juzgaba, ¿no? Que estaba en fornicación aún con la madrastra, con la mujer de su padre. Y nadie era capaz de juzgar este asunto. Y Pablo los reprende a ellos, a los corintios, y dice, tal caso sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Pablo lo tuvo que juzgar por carta, no estaba presente en la iglesia, pero allí no habían fieles, allí no habían hermanos allí, actos para juzgar, para señalar este pecado entre ellos, para no retener esas doctrinas de fornicación dentro de la iglesia.
Y aquí también estamos viendo esta misma situación del Señor, el que tiene la espada de dos filos, dice esto: tengo contra ti que estás permitiendo, que estás dejando que los falsos profetas enseñen la doctrina de Balaam, la doctrina también de los Nicolaitas, doctrinas que yo aborrezco. Entonces no hay hombres de Dios, no hay, son gente de Dios, siervos de Dios, pero tienen este espíritu de apatía. El Señor los reprende. No quieren meterse en problemas, no quieren juzgar nada. Eso no es la fidelidad completa al Señor, amado. Estamos para ser fieles, pero para también ser celosos por la iglesia del Señor, por ser celosos por la congregación, por los siervos del Señor. ¿Cómo vamos a permitir, amado, que dentro de la iglesia vamos a estar permitiendo que vengan falsos profetas, se metan para que Satanás esté tomando el trono de la iglesia y enseñando a la iglesia a fornicar? A llevarse a obedecer a las sectas, doctrinas que vienen de otras iglesias, a predicar ahí en la iglesia. Tú eres fiel, pero no permitas eso. Eso está diciendo: tengo contra ti, tengo algunas cosas contra ti, dice el Señor a Pérgamo. Aparte de que ese siervo del Señor estaba bien, no has negado mi fe, ni aún cuando la iglesia pasaba por tribulación y eran algunos muertos dentro de nosotros, de fieles, no has negado. Pero ¿qué pasa? Tienes miedo. No quieres juzgar, no quieres señalar lo que está pasando en la iglesia. El Señor te dice: tú estás apto para eso. Tú eres fiel, tú tienes el poder de Dios, tú puedes juzgar, alabado sea el Señor. Y no lo haces. Pablo lo reprendió a los corintios. Le dijo que aquí nadie puede juzgar eso en la iglesia. Pues yo lo voy a juzgar. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, se salve el espíritu en el día del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la iglesia. Aquellos que son siervos, aquellos pastores en la iglesia que son siervos. ¿O será que no eres siervo, no eres fiel al Señor? Y quieres que Satanás tenga el trono ahí. No, amado, el trono se lo damos a Cristo en la iglesia. Y solamente a Cristo. Y la doctrina de Cristo es la que se predica aquí. Yo estoy en esta iglesia. Si eres el pastor, pues entonces el siervo, otro siervo del Señor, debe levantarse. Pero no podemos permitir que Satanás tenga el trono dentro del pueblo del Señor, en la iglesia. Y por eso el Señor lo reprendió a este siervo a los siervos, las iglesias, a la iglesia de Pérgamo, a los que están allí adentro, al pastor principalmente. Ahora dice, aquí lo dice: mira, por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira, hermano, yo te voy a decir alguna cosa. Si tú no peleas, si tú no señalas este pecado en la iglesia, al pastor que me está oyendo, o a hermanos que Dios le da la luz, que es una falsa doctrina, no sale al celo del Señor por la iglesia, amado, pues yo te digo que tú también, el Señor te está reprendiendo. Dice, pues el Señor va a levantar a alguien. De alguna parte el Señor va a levantar a alguien para pelear. Dice, arrepiéntete. Pues si no vendré a ti pronto. Es que tú tienes que arrepentirte de no actuar, de ser apático a lo que está sucediendo en la iglesia. Tú tienes que arrepentirte de eso y actuar y pelear y vencer. El Señor nos ha dado las armas poderosas para vencer. No quieres buscarte problemas, es porque tú tienes miedo. Y los cobardes no entrarán al reino de los cielos, lo dice la Biblia. Dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Yo te voy a decir una cosa: el Señor se va a meter y le va a quitar el trono a Satanás dentro de la iglesia del Señor. Eso lo va a hacer el Señor. Si tú no lo haces, el Señor buscará a otro y lo hará. ¿Me estás escuchando? ¿Qué vas a hacer? Y a ti te vas a ser eliminado del ministerio
¿Por qué? Por cobarde. Por cobarde vas a ser eliminado del ministerio. ¿Entiendes? Como Pablo, y yo siendo un heraldo, yo golpeo mi cuerpo. Siendo un heraldo, vengo a ser eliminado. Un heraldo, un mensajero. Eso significa un heraldo, un mensajero del rey, un predicador. Y vas a ser eliminado de tu ministerio como pastor de la iglesia. Porque el Señor va a buscar a otro valiente, otro que sí tiene celo por la obra de Dios. Pero lo hace el Señor con el siervo. Créate esto, que esto es así. El Señor no va a venir así literalmente con una espada y va a pelear y va a sacar de ahí a eso. No, el Señor tiene una forma espiritual para actuar con otro siervo. Y esto dice, y el que tiene oído, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate, el que venciere, ahí lo tiene. El que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amado, pues estamos entendiendo esto. Aquí dice, el que venciere. Amado, esto es una lucha, esto no es que tú estés apático y tú digas voy a la iglesia, yo soy fiel al Señor, yo tengo fe, yo no niego la fe, yo creo en Jesucristo. Sí, está bien, tú crees en Jesucristo. Ve acá, ¿y qué estás haciendo por el ministerio? En la iglesia, ¿qué estás haciendo? Esto es una lucha, amado. Pablo lo dijo, no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra todas esas cosas, esos principados, estos gobernadores de las tinieblas, amado, que operan en las regiones celestes. Esto es una lucha espiritual. Una lucha espiritual que tenemos, que es con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, que tenemos que reprender y juzgar, para que no sea carnal. Una guerra carnal dentro de la iglesia, que las hay. Pero es con el poder de Dios, con el Espíritu. Es cuando tú estás apto ya para juzgar. Cuando tú de verdad estás dando testimonio de Jesucristo. Tú estás apto para juzgar. Si tú tienes fe, si eres el pastor de la iglesia, estás lleno del poder de Dios, amado, debes de tener celo por la obra de Dios. Porque nuestro enemigo es Satanás. El enemigo del pueblo del Señor. ¿Cómo va a estar ahí en el trono de la iglesia, amado? Ahí el que se tiene que sentar es Cristo. Sí, en toda la iglesia. Entonces cuando venga una falsa doctrina, un falso profeta de estos que se apartaron, que dejaron del camino recto como Balán, ¿me entiendes? Entonces, ¿estás permitiendo eso? Pues el Señor te está reprendiendo. Tengo estos cargos contra ti. Fíjate lo que te está hablando el Espíritu Santo hoy, si eres pastor o si eres un siervo de Dios que está en la iglesia, que dice yo tengo fe, yo creo en Jesucristo, no he negado la fe en Jesucristo, pero estás permitiendo la doctrina de los falsos profetas dentro de la iglesia. Entonces el Señor te está reprendiendo. ¿Entiendes? Y si tú no lo haces, el Señor va a levantar a otro para que lo haga. ¿Me estás escuchando? Y tú vas a estar a un lado así, mira, sin recibir la victoria del Señor, el nombre nuevo que dice aquí que el Señor tiene para ti, como Jacob, que peleó y le cambió el nombre a Jacob, le puso Israel. ¿Por qué? Porque esto es una lucha espiritual, amado, una lucha que no es contra carne ni sangre, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pablo lo dijo, tenemos que pelear y vencer, con el poder de Dios, con la palabra de Dios, y sacar a Satanás del trono de la iglesia, sacar a Satanás donde el Señor nos muestre, aquí está, en medio de mi pueblo, Satanás ha puesto su trono aquí. Pero hay que usar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios, que es el que nos hace que nosotros seamos vencedores. Pero no podemos en ningún momento ser apáticos, amado. No hacer nada en la iglesia. Y esto es algo que el Señor nos está hablando hoy, amado. ¿Esto estará sucediendo hoy en la iglesia o es para el tiempo fin de, como muchos están siendo engañados, para el tiempo apocalipsis, qué sé yo? Esto está sucediendo ahora o ya sucedió. No, esto ha estado sucediendo en la faz de Jesucristo. Desde allí
Desde allí, de los primeros apóstoles, amados. Por eso el que le dijo, lo que has visto, lo que ahora es, no. Y lo que será después de esto. Las que son. Y esto es un libro profético apocalíptico que se está cumpliendo hace tiempo y se seguirá cumpliendo con todas estas cosas que están escritas, amados. Hasta el último día que Jesucristo ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, este libro está en camino, está en función, está vivo y eficaz. Piensa, amado, lo que te está hablando el Espíritu Santo hoy que estás viendo este video, amado. ¿Por qué? Porque el Señor ya dice, el que tiene la espada aguda de Dios de 2 filos, dice esto, amado. Esto es algo de pelear, hermano. Esto no es de quedarse uno apático ahí, sentado en la iglesia. Viene el falso profeta, enseña la falsa doctrina y tú ahí, sí, fiel al Señor yo. Pero no tienes celo por la obra de Dios. No tienes pasión por la iglesia, por los hermanos que están siendo engañados. Ahí no está el amor de Dios en tu vida, amado. O tienes amor para ti nada más. Esto es una doctrina que Dios aborrece, amado. Porque Jesús no tuvo amor para él nada más. Él se entregó por amor a todos. Y así también los seguidores de Jesús, amado. Debe cargar su cruz y seguirlo. Y hacer lo mismo que él hizo. Entregarse por los demás. Así que, amado, pues yo deseo que esta palabra te haya bendecido hoy, amado. Yo deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amado, esté con todos ustedes y el Espíritu Santo nos continúe hablando, amado. Así es la venida de nuestro Señor Jesucristo, amado. Así, con una espada de 2 filos, para destruir toda la maldad de los siervos del Señor que se han apartado de la fe. Pero por medio de sus siervos que no son apáticos, por medio de aquellos que Él levanta en medio de la iglesia, porque los líderes no han querido actuar. Así dice el Señor, pues yo pelearé. Yo estoy dispuesto con la espada de 2 filos. La palabra de Dios es la espada de 2 filos. ¿Estás entendiendo, amado? Esa es la palabra de Dios, con la que peleamos nosotros. Y vencemos en el nombre de Jesús. Con la verdad de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo, amado. Es mi mayor deseo. En este día y siempre en todos estos estudios, amado. Amén, amén y amén, amado.